o lo que pudimos abordar como tema acerca de las evidencias de la cruz, lo que en 45 minutos, una hora, podemos charlar. Y saben, una de las evidencias más importantes de la cruz es la comunión. No estar juntos, es la comunión. Son dos cosas diferentes y ahora lo vamos a ver. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 9, dice: fiel es Dios, por quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y saben, lo más lindo de todo esto es que fuimos invitados a participar de la comunión del Padre y del Hijo. Primera de Juan, capítulo 1, versos 3 y 4, lo resumo. Después ustedes, si quieren, lo que están tomando nota, sería importante que tome nota. Primera de Juan, capítulo 1, versos 3 y 4, saco solo un fragmento, dice: nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hechos capítulo 2, versículo 42, muestra cómo la iglesia vivía la verdadera comunión. Y tenemos muchos más relatos en el Nuevo Pacto acerca de la verdadera comunión. Y saben, pensaba hoy mientras terminaba de armar un poco el mensaje y podía volcar en letras lo que el Señor ponía en mi corazón, pensaba que vivimos en una generación que está hiperconectada. Nos tocó vivir esta generación que está hiperconectada, pero profundamente sola. O sea, parece loco, parece irreal, parece incongruente. Una generación que está hiperconectada, pero una generación profundamente sola. Nunca hubo tanta forma de comunicarnos y al mismo tiempo tanta ansiedad, aislamiento y vacío. Parece loco, ¿no? Cuando nos toca pastoralmente poder hablar con las personas, todo se remite al vacío, a la ausencia, a sentirse solo, a sentirse desamparado, y aún teniendo todas las cosas. ¿Sabe? El reino de Dios responde a esta realidad formando un pueblo. Dios no solo salva a individuos, edifica una casa, un cuerpo y forma una familia. Dios nunca pensó la vida cristiana como un camino individual. Desde el principio de la redención, su propósito fue formar un pueblo. Cuando Cristo murió y resucitó, no solo vino a reconciliar al hombre con Dios, sino que también a reconciliar a los hombres entre sí, formando un solo cuerpo, formando una sola nación. Por eso, la comunión es la evidencia del reino de Dios. Es el ambiente donde la vida de Cristo circula entre sus hijos. Quiero compartirles en breve, o tratar de ser breve, 4 puntitos importantes que anoté. Y el primero dice: el Evangelio no solo nos reconcilió con Dios, nos introdujo en su comunión. Leímos que en Juan le habla a los hermanos que Dios nos participó en la comunión del Padre y del Hijo. Por eso digo que el Evangelio no solo nos reconcilió con Dios, sino que nos introdujo en su comunión. El propósito de la cruz nunca fue solamente resolver el problema del pecado. ¿Sabe? El pecado fue resuelto en la cruz del Calvario. El pecado ya no es un problema. El pecado era un problema para el antiguo pacto, que tenían que realizar sacrificios y ritos para poder taparlo, pero no podía ser quitado. Ahora, el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, fue el Cordero perfecto, que fue presentado en la cruz del Calvario para que tu pecado y nuestro pecado ya no sea más un problema. Por eso hoy nos toca disfrutar de esa obra de cruz. Por eso Pablo le habla a las iglesias, y esto lo abordábamos el domingo acerca del problema que tenían las iglesias con los judaizantes.
que decían que la obra de la cruz no era suficiente, que hacía falta circuncidarse y un montón de cosas más. Y sabe, también lo vemos cuando usted le toca estudiar historia de la iglesia y ahora después del receso de, de las vacaciones comenzamos con esa materia, historia de la iglesia. Es una materia importantísima, importantísima. Ahí vemos cómo dentro de los primeros siglos, así un hombre llamado Constantino, agregó un montón de cosas que no pertenecían a la iglesia del Señor para beneficio propio, para su propio beneficio. Pero Juan dice, amados, han sido participados a disfrutar de la comunión del Padre y del Hijo. Y el pecado ha sido resuelto. La cruz quitó todo aquello que impedía participar de la vida de Dios. Antes de la cruz había separación con Dios. Después de la cruz, el suceso de la cruz nos trajo unión, nos trajo comunión con el Padre y con el Hijo. La salvación no es únicamente perdón, es participación, es unión, es vida impartida y compartida. Y sabe, en el nuevo pacto Dios no habita en un templo hecho por manos humanas. Y esto lo encontramos en las Escrituras. Ahora comparte su vida con sus hijos. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 3, verso 16. ¿No se dan cuenta de que todos ustedes son el templo de Dios? ¿Y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? La iglesia nace por personas que participan de una misma vida. Y esto es interesante porque si hoy preguntaríamos a las personas qué es iglesia, encontraríamos un montón de definiciones inciertas, erróneas. Pensamos que iglesia es un lugar y no entendemos que iglesia es la familia de Dios. Iglesia es la nación de Dios. El profeta Isaías ya dijo que Dios no habitaba en templos hechos por manos de hombre. En Corintios volvemos a encontrar, en Hechos de los Apóstoles volvemos a encontrar la cita que lo cita al profeta Isaías, hablando de la iglesia primera. Cómo ellos podían participar de la comunión del cuerpo, cómo en ellos se podía ver la iglesia viviente, la iglesia vivificada, la iglesia como un cuerpo, la iglesia activa, la iglesia funcionando, la iglesia avanzando, la iglesia conquistando, la iglesia yendo de victoria en victoria. ¿Por qué? Porque todavía no había contaminación alguna, no habían cosas que habían sido agregadas a la iglesia. 2. La comunión con Dios produce comunión con los santos. ¿Saben? Cuando estaba cantando ahí, en un momento pensé, no hay un lugar más digno del que podamos participar como familia, con mi esposa y mi hija, que de la congregación. Podemos irnos de vacaciones, sí, está bueno, sí, es lindo, sí. Pero, ¿sabe? Pensaba dentro mío, todo lo que nos hace bien lo encontramos en el cuerpo. Porque Cristo es dispensado en el cuerpo. Escuche bien esto, por favor. Cristo es dispensado en el cuerpo. En el cuerpo, Cristo se dispensa y nos nutrimos de esa dispensación. Ay, yo no entiendo. O quizás, no sé, me estoy poniendo viejo a lo mejor. Nos vamos poniendo viejos todos, así que no se rían. Yo no sé, disfruto congregar, disfruto estar, disfruto cantar, disfruto estar sentado y recibir una palabra, disfruto de ver cómo los hermanos vienen al seminario y días de frío y días de lluvia. Amado, la iglesia primera cuando nosotros comenzamos a leer era indetenible.
Era indetenible. Y hoy hace un poquitito de frío, ¡pac!, nos quedamos en casa. Total, tenemos el YouTube ahí. Amados, conozco hermanos que hacen años que no se congregan y pertenecen a una iglesia virtual donde el pastor de esa iglesia ni sabe que existe. Ni sabe que existe. ¿Verdaderamente formás parte del cuerpo viendo una reunión por internet? Digo, hay imposibilidades a las cuales vos te conectás y participás. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando hay alguna dificultad, alguna imposibilidad, perfecto. Pero de verdad congregás en una iglesia que se encuentra en otro continente, donde el pastor no sabe quién sos, donde no podés recurrir porque por internet andá a encontrarlo al pastor. Mandale un mail a ver si te lo responde. No es la intención de Dios. No es el diseño de Dios. Y les puedo asegurar que son personas que están hiperconectadas. El YouTube lo tienen ahí, saben el día, la hora, le escriben en las redes, pero el pastor nunca le va a responder. Nunca le va a responder. La comunión con Dios produce comunión en los santos. Muchas veces intentamos fabricar la unidad, pero la unidad no se fabrica, se manifiesta. Cuando hablamos de la cruz, cuando hablamos de redención, hay manifestaciones, hay evidencia. Y una de las evidencias más importantes es la comunión. Sos parte del cuerpo, veo a Cristo. Ahora, cuando no hay comunión, cuando no sos parte del cuerpo, no vamos a poder ver a Cristo. Aunque vos te sepas las escrituras de punta a punta. Aunque vos puedas dar lecciones, puedas dar clases, aunque puedas predicar. Cuando todos participamos de la misma vida, la comunión surge. Escuche bien esto, naturalmente. No cuesta congregar, no cuesta ser parte del cuerpo, no cuesta servir al cuerpo, no cuesta entender lo que Dios está hablando, no cuesta ser parte de lo que Dios está hablando, no cuesta ser parte de la misión. Escúchenme bien esto, se disfruta. La vemos en el apóstol Pablo, un hombre que verdaderamente lo tenía absolutamente todo. ¿Con qué ganas responde al llamado de Dios? Un llamado que lo lleva a renunciar a todo, absolutamente todo: finanzas, familia, amigos, posicionamiento en lo cultural, en lo social, para entregar su vida, para padecer cárceles. No había nada más gratificante cuando la cruz del Calvario nos atraviesa. No hay nada más gratificante que poder dar verdaderamente nuestra vida, nuestro tiempo, entregarle todo al Señor para que la misión siga corriendo. Cuando participamos de esta vida, la comunión surge naturalmente. No somos uno porque pensamos igual, somos uno porque Cristo es nuestra vida. Por eso Pablo dice, Cristo es todo y está en todos. Nuestra identidad ya no está en la cultura, el carácter, la historia o el pasado. Nuestra identidad está en Cristo. La iglesia no produce comunión. Escuche bien esto. La iglesia no produce comunión. La iglesia expresa la comunión que ya existía con el Padre y el Hijo. La iglesia expresa, no provoca comunión. No, pero podemos promocionar un montón de reuniones de domingo a domingo. Yo sé que les haría complicado para muchos. Yo sé que les sería complicado para muchos si tendríamos reunión de domingo a domingo. Eso quizás no provoque la unidad, provoque estar juntos. Porque entendemos que la unidad es algo que provoca al Señor. Es una evidencia de la vida del Señor. 3. La comunión crea ambientes donde todos crecen. Efesios capítulo 4, versos 15 y 16 nos habla esto. Pablo describe un cuerpo bien concertado y unido entre sí.
Y esa expresión habla de un organismo perfectamente conectado. Ningún miembro vive para sí mismo. Todo fluye desde la cabeza que es Cristo. Muchas veces pensamos que crecer espiritualmente consiste solamente en adquirir conocimientos. Y está bien. Pero crecer no es adquirir conocimiento. Crecer es poder vivir desde la vida de Dios. Mire, conozco personas, quiero ser prudente. Yo sé que usted de abajo dice, sí, dale. Conozco personas con muchísimos años de iglesia, tantísimos años de iglesia, muy formadas en lo teológico, pero que carecen de la vida de Dios, carecen del carácter de Dios, carecen de la naturaleza de Dios, carecen del fruto de la vida. Ahora, vos te sentás a hablar y saben un montón de las Escrituras. Conocen un montón de reuniones, han pasado por muchísimas congregaciones. Y muchas veces ese es el peligro. Muchas veces este es el peligro, conocer mucho, tener muchos años de iglesia, o pertenecer a tal familia, o ser ese es el peligro. Amado, las Escrituras dicen, por su fruto los conoceréis. Fuimos llamados a dar fruto. Ahora yo pregunto, ¿cuáles son tus frutos? Y cada uno, no sé, hará su propio análisis. ¿Estás dando fruto? ¿Hay evidencia de la vida de Dios? El crecimiento escritural ocurre cuando la verdad se vive en comunidad. Es en la comunión donde aprendemos a perdonar. Es en la comunión donde nuestro carácter es tratado. Y se los afirmo. Es en la comunión donde somos afirmados cuando estamos débiles. Es en la comunión donde somos corregidos en amor. Es en la comunión donde Cristo es formado en nosotros. Es en la comunión, es en la comunión, es en la comunión. El deseo de Dios es en la comunión. No pasa por otro lado, pasa por la comunión desde el principio. Desde antes que todo esto haya sido formado. Vemos el uno, el Padre, el Hijo, el Espíritu. Y más adelante vemos decir después de la cruz de Calvario, el deseo es que sean uno para que el mundo crea. Lo vemos a decir a Jesús muchísimas veces, así como vos y yo somos uno. Amado, el sentido de Dios es la comunión. Dios generó todo acerca de la comunión y atravesó todo por la comunión. La iglesia no es perfecta, pero es donde el Espíritu Santo forma el carácter de Cristo en nosotros. No es perfecta, no busque la perfección aquí, ni en pastores, ni en líderes, ni en ancianos, ni en hermanos. Estamos siendo formados. Somos parte de una familia, somos parte de una nueva nación que queremos ser tratados por el Señor. Y el Señor lo va a hacer a través del cuerpo. El Señor lo va a hacer a través de su cuerpo mediante la comunión. Cuarto y último. Yo sé que se está poniendo feliz de llegar al cuarto y último punto. Pero esta es solo la introducción. Después viene otra parte más. Tranquilo. Juan capítulo 17, verso 20 al 23. Dice, para que todos sean uno. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús, antes de ir a la cruz, no oró para que sus discípulos fueran famosos, poderosos o exitosos. Oró para que fueran uno.
¿Por qué? Porque entendía que la mayor evidencia de su vida en nosotros sería en una comunidad que vive en comunión. La comunión no tiene como objetivo que simplemente nos llevemos bien. Su propósito es que Cristo sea visto. Cuando personas diferentes se aman, se sirven, se perdonan y permanecen unidas, el mundo presencia algo que no puede producir por sí mismo. Esa unidad es la expresión de la vida de Cristo en su iglesia. La comunión no es una estrategia para hacer crecer a la iglesia. Es la manifestación de la vida de Cristo en la iglesia. Y cuando Cristo ocupa el todo, desaparece el protagonismo, la competencia, el individualismo y comienza a verse el carácter de Cristo en medio de su pueblo. Amados, el reino de Dios se manifiesta en la comunión. El reino de Dios se manifiesta a través de la comunión. Cuando Dios habla de comunión, habla de nación, habla de un pueblo, habla de su iglesia. Y tenemos que entender eso. Estamos en tiempos difíciles, muy difíciles, muy difíciles. Y cada vez parece que nos alejamos más de la familia. Parece que cada vez estamos más lejos de compartir la vida que Dios planificó. Amados, el deseo de Dios es que estemos juntos, pero que también vivamos de su comunión y que mutuamente podamos realizar la misión del Señor. Iglesia no es uno solo por allá, ni uno solo por la otra punta. ¿Sabe? En estos últimos tiempos hay muchas líneas donde muchos de ellos han dejado de congregar. Y saben, cuando se deja de congregar, poco a poco comenzamos a morir internamente, comenzamos a morir espiritualmente. Ahora buscamos lo interesante de esto, y me permito porque estamos en un vínculo familiar, ¿no? Eh, las excusas que a veces ponemos para no participar de la comunión de los santos, las excusas que ponemos para no venir y ser parte de la familia, diciendo, bueno, si hoy no voy no pasa nada. Sí, pasa, y pasa mucho, porque muchas veces pensamos en nosotros, pero no pensamos lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. ¿Saben cuántas veces me he levantado con ganas de no congregar? Muchas, muchas. Pero después entendí que era un pensamiento egoísta. Egoísta para mí, egoísta para mi familia y egoísta para la familia de la fe. Porque miramos hacia adentro individualmente y no podemos mirar como cuerpo, no podemos pensar como cuerpo, no podemos sentir como familia de Dios. Yo sé que el mejor lugar donde puede estar mi hija es este lugar. Sé que el mejor lugar donde puedo estar yo es este. Sé que el mejor lugar donde pueda estar mi esposa es este, es en la comunión. Es en la vida familiar de la iglesia del Señor. No hay otro lugar. Sin embargo, de a poco, este lugar nos causa peso, nos causa empatía, nos causa alejamiento, enfriamiento. ¿Cuál será la causa? Oh, el hermano me miró mal, no me saluda. Dale, ¿de verdad? ¿Por qué no lo llamas y le pregunta qué le pasa? ¿Por qué no te permitís orar por él? ¿Cuántos oran por sus enemigos? Yo no termino nunca, pero son muchos. Quédese tranquilo, está en la lista. Para el que se reconozca, está en la lista.
No, lo que pasa, ¿qué es lo que pasa? No, lo que pasa es que se me viene la materia. Dale, es un ratito que congregás y sos parte de la familia de Dios. Cuando te sentás a hacer así como hacen los... Vas a rendir mal si no venís. No, mentira. Saben, es una necesidad participar. Cuando verdaderamente la cruz nos atraviesa, es una necesidad participar. Y hay muchas evidencias cuando vemos a la iglesia del primer siglo, vemos que aún teniendo necesidad se despojaba. Y saben, a medida que vamos entendiendo y Dios nos hace entender, y no vamos a llegar nunca a la plenitud del entendimiento, más allá de cuando estemos con Él, pero esto es progresivo y es día a día. Y saben, está mi esposa de testigo. Muchas veces los pastores participamos de distintos círculos de otras congregaciones, de otras naciones y de otros continentes, y muchas veces llegan WhatsApp con necesidades, y hoy a la mañana me despertaba con un WhatsApp de otra comunidad, con otra iglesia, y había una necesidad extrema para enviar dinero a Venezuela, y dije, chao, esto se queda sin pagar. Discúlpeme, usted me podrá decir imprudente, todo lo que quiera. Y le mandé un mensaje a mi esposa, le dije, esto quizás no se pague, pero creo que es más importante hoy lo que está sucediendo en Venezuela. Y este dinero va a llegar a hermanos que lo están necesitando y lo van a necesitar por un tiempo largo. Esto no se soluciona ni hoy ni mañana lo que está sucediendo en Venezuela. Amados, con una ofrendita no solucionamos nada, pero va a ser muy importante. Y sabe la lucha que tuve y dije, no, chao. Esto que está destinado para esto se va para allá y listo, y listo. Amados, dejemos de mirar para adentro, dejemos de pensar en nosotros mismos. Cuando Cristo nos atraviesa, todo lo demás comienza a ser más importante. Todo lo demás comienza a ser más importante. El cuerpo, la participación, la comunión, el estar, el ayudar, el ayudar a edificar, el orar por alguien, el, el, el- el ayudar a alguien, el visitar a alguien. Parece que serían todas cosas de, ese pastor te está volviendo viejo, eso lo hacían antes. No, no cambió nada. El sistema cambia, el mundo cambia, las personas cambian. El evangelio sigue siendo el mismo. El evangelio sigue siendo el mismo. A veces vemos una necesidad y miramos para, ay, ay, que no se den cuenta, sino miramos para el costado. ¿En qué nos hemos convertido? Religiosos. Venimos, asistimos y ya está, ya cumplí. No, no se trata de eso, amados. No se trata de cumplir. Más es tenido como no cumplido, quédese tranquilo. No pierda tiempo. Le quiero orar horas. Amado, la comunión pasa por otro lado. Pasa a vivir como nación de Dios, como familia de Dios, con el nuevo ADN, con la nueva naturaleza, sintiendo como Dios está sintiendo, viendo como Dios nos ha hecho partícipe de esto, poder ver lo que Dios está viendo, poder sentir lo que Dios está sintiendo, poder oír lo que Dios oye, poder hablar lo que Dios está hablando. Amado, de eso se trata la obra de la cruz. Quiero terminar con esto. La pregunta no es solamente, ¿estoy congregándome? Aunque pueda llegar a ser quizás una respuesta tranquilizadora. La pregunta es, ¿estoy participando de la vida de Cristo junto a mis hermanos? ¿Estoy participando de la familia de Dios o solamente, sabes, si yo solamente tendría que congregar porque predico, porque soy pastor y solo se centraría en eso, sería una frustración como hijo de Dios. El Padre estaría frustrado conmigo.
Yo hoy podría dejar de predicar y nada debería cambiar. Porque predicar acá arriba es fácil, pero predicar en tu entorno, en tu familia, en los lugares donde vos estás, o los lugares donde Dios te envía, muchas veces nos rehusamos a eso. La iglesia no es un grupo de personas intentando convivir. La iglesia es la manifestación visible de la vida invisible de Cristo. Eso es la iglesia. La iglesia es Cristo. Es la manifestación de Cristo. Es la manifestación de lo que no se ve pero existe. Cada vez que compartimos el pan, cada vez que oramos, cada vez que abrazamos a un hermano, estamos expresando una realidad mucho más profunda. La comunión eterna que Cristo consumó en la cruz. No venimos para estar juntos o para distraernos un rato, o no venimos por obligación. Por eso, congregarnos nunca puede reducirse al cumplimiento de una obligación. Nos reunimos porque compartimos una misma vida. La reunión no crea esa realidad. La reunión solamente evidencia esa realidad. Quiero que se ponga de pie en esta noche. Mire, como papá, déjeme darle un consejo. Si tiene hijos chicos, hijos preadolescentes, hijos adolescentes, no tenga duda que este es el mejor lugar. No tenga duda. No tenga duda. No reemplace el lugar donde Dios se expresa, donde Dios se dispensa, por otros lugares. ¿Saben? Me ha tocado charlar con padres y madres que se han permitido por muchos años y bueno, es chico. Y bueno, las cosas cambiaron. Y bueno, y hoy se encuentran con un gran problema. Sus hijos destruidos por la droga, por la delincuencia, por las adicciones. Por no haber sido firmes. Y ser firme no significa ser un dinosaurio, significa amar. Significa amar. Y quiero decirles a esto, los que quizás tengan jóvenes, niños, adolescentes en su entorno, en esto sean firmes. Porque es la única forma de demostrar el amor que le tienen. Amados, he sido parte de un tiempo de rebeldía en mi juventud, no por falta de consejo, sino por rebelde. Y hoy estoy aquí por gracia del Señor, simplemente. Si no fuese por su gracia, de verdad le digo, yo hoy estaría en un cementerio. Sí, literal. Fue solo por su gracia. Pero doy gracias a mis padres, que noches enteras derramaron lágrimas por ese hijo que estuvo perdido, por ese hijo que venía pero no estaba, que venía pero que no era parte. Yo podía ver a mis padres y fueron el perfecto ejemplo por el cual un día me reconcilié con el Señor. Y vi su vida dedicada al Señor, volcada al Señor. Y sabe, viejo, pobre mi viejo, se perdieron de vacaciones.
Se perdieron de no comprar esto, no alcanzar esto, por darle acá, por sembrar allá, por obras que se fueron abriendo y sembraron. Lejos de eso dije, es por acá. Es por acá. Lo que Dios me da es para su propósito. Escuche bien esto. No es para suplir sus necesidades. En Cristo están suplidas todas las necesidades. Lo que Dios te provee es para su propósito. Entonces, ¿quién somos nosotros para disponer o decidir algo que no está en el corazón de Dios? No, con esto voy a hacer esto. No, con esto voy a hacer lo otro. Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y aunque me duela enviarlo a otro lugar donde gente que no conozco, aunque me falte pagar esto, aunque nos tengamos que ajustar en esto. Amados, cuando somos parte de la familia de Dios, no importa el continente. Amados, no importa la denominación. No importa. Sentimos como cuerpo lo que está sucediendo en el otro continente, me está doliendo a mí. Porque si un dedo de mi mano se golpea, lo siente todo mi cuerpo. Y la palabra es clara. Somos el cuerpo de Cristo. La cabeza sufre, duele, así como cada miembro se debe doler. Amados, que no seamos indiferentes al cuerpo, que no seamos indiferentes a la familia, porque es donde Dios nos introdujo, es donde Dios nos participó. Amemos congregar, amemos pasar tiempo juntos, amemos perdonarnos, amemos corregirnos, amemos ver cómo Cristo es formado en nosotros, amemos servir juntos. Miren, no digo que me han tocado los mejores años en mi adolescencia de la iglesia, que salía a las calles, que salía a las plazas, que estaban todo el tiempo soñando dónde iban a sembrar una obra, los hermanos y los pastores y los líderes y todos juntos para un lado y después íbamos todos juntos para otro. Yo recuerdo ser muy chiquitito y dormir en una silla, ser muy chiquitito y que mi mamá me olvide, pero me olvidó acá. Quédese tranquilo, acá me olvidó. Si me olvidó en algún lado, siempre fue en este lugar. No me iba a olvidar en un shopping porque no me llevaba al shopping. Me olvidó una vez. Se tomó el colectivo que tenía nuestra congre, donde pasaba por algunos barrios, y se fue apurada con los hermanos. Y quedé acá. Quedé acá. Gracias a Dios, ¿no? De verdad, amado, la vida de Dios pasa por la comunión. La edificación pasa por la comunión. Todo pasa por la familia. Dios diseñó a la iglesia como su familia. Y la evidencia si pertenecemos o no, es la comunión. Cierra sus ojos allí donde está. Padre, gracias por esa hermosa obra de cruz. Allí desde el Génesis podemos ver el sentir de ser uno. Y los encontramos de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis, el deseo de ser uno, el deseo de participar como uno, el deseo de vivir como uno. Señor, que eso se manifieste en nuestra vida para tu gloria. Que eso se manifieste en los santos para multiplicar ese ADN, para multiplicar esa naturaleza en otros. Cuando estamos en comunión, cuando estamos unidos, Cristo es visto. Cristo es impartido. Hay un avance. Señor, que no nos perdamos lo hermoso que es participar de la familia de Dios. Que no nos perdamos lo hermoso que es compartir a Cristo en la vida de mi hermano. ¿Sabes cuántas veces un abrazo fue un abrazo consolador en momentos de dificultad?
En momentos de soledad, porque si se piensa que no pasé tiempos de soledad, le digo que sí, pasé, y muchos. Y a veces quiere volver. Porque es el deseo de Satanás, que te sientas solo, apartarte del cuerpo. ¿Qué pasa cuando un individuo de una manada queda solo? Expresa fácil. Expresa fácil. Si hoy Satanás te está invitando a aislarte, a separarte de la familia, reprende ese pensamiento, reprende eso que se está gestando. Decir, no, soy parte de la familia de Dios, porque ahí voy a ser preservado, porque ahí donde Dios, donde Cristo es dispensado, donde soy edificado, donde soy corregido, donde soy amado, donde soy acompañado, donde soy fortalecido. Vamos a orar al Señor en esta noche. Ora al Señor en esta noche y dile, Señor, gracias. Gracias por esta hermosa bendición, tu familia, donde juntos podemos compartirte, vivirte, expresarte, compartir. No hay nada que produzca más gozo que tu vida en nosotros, pero el disfrutar como cuerpo, como comunión. Señor, anhelamos mucho más este deseo que existió en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu, aún antes de la creación del mundo, y que sigue siendo el mismo sentir. Que el reino se manifieste en la comunión, que el reino se manifieste a través de la comunión. Gracias, gracias porque no es tiempo perdido, Señor. Es tiempo invertido. Es tiempo valioso, Señor. Gracias.